Hola, hola, hola. Bueno, se escucha, ¿no? Estamos en la grabación, ¿estamos bien? Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta casa de los ingenieros que es el CAI, a una, creo que la cuarta, ¿no? Alberto, es la cuarta edición de Conexión CAI. La verdad que estamos muy contentos de que todos estén acá. Yo soy Juan Pablo, soy el presidente de la comisión. Eh, y bueno, no quiero sacar mucho tiempo porque tenemos un cronograma muy bueno y muy apretado. Así que lo único que voy a decir es muchas gracias primero a todos los oradores y todas las empresas que nos acompañan hoy, a toda la gente que vino, que le interesa este tipo de eventos y que cada vez somos más y eso está buenísimo porque también nos marca a nosotros como comisión que estamos en el camino correcto y que hay que seguir haciendo este tipo de eventos y seguir potenciándolos. Y sobre todo quiero hacer una mención especial a todo el staff del CAI, a la comisión directiva también, que no solo nos banca desde las decisiones que hacemos cuando le caemos con eventos de lo más loco, sino también que nos ayudan a realizarlos, porque la verdad que solos nosotros no podríamos. Así que bueno, no mucho más, los dejo con este panel magnífico que formamos. Después de esto vamos a ir entonces a la parte del comedor, vamos a hacer un juego de networking y después ahí sí se viene la comida y la bebida. Y quédense porque aparte va a haber premios y demás, así que va a estar bastante interesante. Bueno, eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos, yo soy Alberto Castro, soy vicepresidente de la Comisión de Jóvenes. Hoy voy a estar moderando este panel. Bueno, les quiero comentar un poquito, como les comentó Juan, hace 2 años estamos con los eventos de Conexión CAI. Cada día es mejor, es espectacular. La verdad estamos logrando una convocatoria impresionante. Y bueno, les quería aumentar un poquito la temática. Nosotros estamos haciendo un evento que se llama La Ingeniería como Motor que Potencia el Mundo, donde nos encontramos con unas temáticas particulares que nosotros pensamos en la comisión. Básicamente, nosotros nos juntamos cuando diseñamos esto y dijimos, el mundo necesita ingenieros. Argentina dice que necesita ingenieros y que siempre faltan. ¿Por qué a veces nos cuesta conseguir trabajo? ¿Por qué a veces nosotros tenemos dificultades para salir a vender nuestro talento, ¿no? Entonces, es muy interesante que un panel de expertos nos pueda aconsejar, nos pueda ayudar, brindándonos herramientas o conocimientos que han tenido, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Bueno, con nosotros tenemos Alfredo Indaco, Carlos Mendizábal, Mariela Arduino, Sebastián Klassen y Sebastián Camurati. Lo que le voy a pedir ahora es que den una descripción de lo que fue su carrera y cómo encontraron su camino en la ingeniería. Buenas tardes. Bueno, así que si empiezo del inicio voy a gastar todo el tiempo, pero para hacerla muy sintética, mi carrera ocurrió básicamente en el grupo Tequint, 25 años en Tetis, tubos, unos 10 años en Ternium, chapa y largos. Con Tenaris, tubos sin costura, di vueltas por el mundo con mi familia, Dubái, Houston, Buenos Aires, después de vuelta a Houston, eh, y con Ternium también, porque con Ternium también terminé, Ternium es Siderar, ¿no? Acá la conocen como Siderar, pero el grupo, el holding es Ternium. Eh, También viví en Houston y acá tuve posiciones, distintas posiciones en Ternium. Llegué al área de ser director general del área internacional, que incluye la planta de San Nicolás y las plantas que hay en México, en Brasil ahora, y que hubo en su momento en Venezuela, pero que ya no está más porque, bueno, un señor se le ocurrió que es lo mejor que pasara para el Estado. Eh, Así que mi experiencia es hasta cierto punto vasta en cuanto que trabajé en muchos países, en varios países del mundo, en 3 continentes, pero limitada porque básicamente es Grupo Tequint. Así que
las preguntas que me puedan hacer, háganmelas conociendo esa ventaja y esa limitación. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, yo soy Carlos Mendizábal. Primera cosa que tienen que hacer es sonreír un poco, porque tiene una cara de susto todos, así que por favor cambien la actitud. Soy ingeniero industrial y alguna cosa más estudié. Mis notas en la facultad siempre fueron un desastre. Me recibí por tenacidad más que por otra cosa. Y la verdad que trabajé un poco de todo, porque como mis notas eran malas, me costó mucho conseguir trabajo. Mis credenciales cuando terminé de estudiar eran bajas. No, tampoco tenía una familia que me acompañaba o me ayudaba, más allá de la buena voluntad de mi vieja, que soy de una universidad privada, me pagaba la cuota. Me pagó hasta la mitad de la facultad la cuota y después. Así que mi plataforma de lanzamiento fue dura. Así que, y después, la verdad que no me puedo quejar, porque después trabajé en 3 lugares raros. Digo raro, fui gerente de un hotel, anduve en Chile cosechando mandarina, no, mentira, estuve en Chile haciendo un estudio de mercado, estuve de frutas y hortalizas, y después, ¿qué más hice? Vendí motores diésel, ¿sí? Y después encontré, hago la pausa, una compañía que fue como un guante para mí, un guante a la mano, que tenía que ver con la cultura. Y después cuando me toque hablar del tema de buscar empleo, destaco mucho el tema de la cultura, que lo desarrollaremos. Trabajé en ExxonMobil entonces 30 años. En esos 30 años tuve algo así como 20 posiciones distintas en toda la parte del negocio petrolero, en el upstream, downstream, midstream, en Argentina, en la región. Viví como el señor 7 años en Houston. Así que, pero nunca estuve en recursos humanos, así que tuve la suerte. Pero bueno, eso es la historia. Gracias. Hola, yo soy Mariela Arduino, soy ingeniera química, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Fui 13 años docente en la facultad, jefe de trabajos prácticos de transferencia de masa y fui becaria en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así empecé mi carrera profesional todavía estudiando y accedí a eso gracias a los contactos de los profesores de la facultad. Después ya recibida, ya pasé a la industria. Yo trabajo en el oil and gas hace más de 25 años. Trabajé como ingeniera de procesos. La primera empresa en la que trabajé es una empresa que hoy ya no existe, que se llama CPC, que es una empresa, digamos, similar, podríamos decir, a lo que es Techin Ingeniería y Construcciones, que había hecho proyectos emblemáticos de la época de los 80 y los 90 de la Argentina. Nuestro país está muy marcada por los ciclos económicos y nuestra profesión con ella. Y después trabajé 18 años en Tecna, en otra empresa de ingeniería y proyectos, y fui ingeniera de procesos, lideré equipos, trabajé en el área comercial. Si bien siempre me basé en la Argentina, trabajé para proyectos en diferentes lugares del mundo, entregando plantas y viendo cómo esos diseños, esos cálculos, después por la otra punta sacaban lo que habíamos pensado. Y hace 7 años que estoy en AESA, que es la empresa de ingeniería y construcciones del grupo YPF, y tengo a cargo un equipo de más de 400 ingenieros. Y en realidad yo vengo a escucharlos a ustedes, creo más que yo a ustedes a mí, porque la diferencia generacional hace cuestiones y por ahí entender las claves o qué los motiva es importante para nosotros. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Clasen. Actualmente trabajo en INVAP. Inicié mi carrera profesional en Tecpetrol, con un breve paso por el petróleo, así que coincidimos un poquito acá con los colegas. Después trabajé en una empresa de electrodomésticos, en una especie de consorcio de la empresa General Electric y en su momento Patrick, Mave, y era un conglomerado de empresas. Y tuve la suerte en la crisis del 2001 que nos echaran a todos. Y una crisis se puede convertir en una oportunidad. Doble indemnización, me fui a pescar a Bariloche. Tenía poco que perder en ese momento y no ninguna familia a cargo. Y ahí conocí a mi actual mujer, con la que tengo 2 hijos mellizos de 19. Y eso me llevó a Bariloche, me llevó a buscar trabajo ahí, a ver qué podía hacer. Y descubrí una empresa maravillosa que se llama INVAP. Después les podemos contar un poquito más, pero es una empresa bastante particular,
Tiene 4 áreas de negocio muy diversas: nuclear, espacial, centros de medicina nuclear, y defensa y seguridad, radares principalmente. Es una empresa que funciona, si bien es del Estado provincial, funciona como una empresa privada, no tiene presupuesto, vivimos de lo que vendemos, pasamos múltiples crisis en las cuales nos tuvimos que adaptar, achicar, agrandar. Hoy somos 1.800 personas. La mitad de nuestra facturación es exportación, principalmente del área nuclear, donde somos en un nicho muy particular líderes en el mundo. Lo que vendemos lo conseguimos mediante licitaciones internacionales y compitiendo contra las mejores empresas del mundo. Así que es una empresa súper, súper interesante. Y bueno, tengo la suerte de hace 20 años estoy trabajando en esa empresa, súper contento. Prácticamente todo ingeniería, en lo que es INVAP es, no sé, 70% de las personas somos ingenieros, ingenieras. Así que, bueno, después si podemos abundar un poquito más, les cuento un cacho más de eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Camurati, soy ingeniero electrónico egresado de la UBA. Comencé mi carrera profesional en la empresa BB en la que trabajo actualmente como pasante hace ya muchos años. No me quiero acordar, porque me siento viejo, no porque no sea una buena experiencia, pero mi experiencia laboral me llevó a relacionarme mucho con la ingeniería eléctrica, porque trabajo en el área de electrificación, entonces ahí de equipos para distribución eléctrica y transmisión eléctrica, entonces me obligó a ampliar mi espectro de conocimiento, ¿no? A estudiar, a relacionarme con otro campo de conocimiento. Y actualmente gerencio el área de servicios, entonces me toca trabajar junto a los clientes de ABB, donde veo a todas las industrias y ramas de la ingeniería que hay desparramadas por el país, ¿no? Y en algunos casos en el exterior. Entonces, bueno, esa experiencia me ha resultado muy enriquecedora porque cada cliente tiene diferentes necesidades, diferente cultura. Un poco todos los que han mencionado acá, he trabajado con las compañías en las que ellos trabajan. Y bueno, desde mi punto de vista de tener que gerenciar un equipo, ¿no? Me toca buscar jóvenes talentos o buscar gente que o bien se está incorporando al mundo laboral o está haciendo los primeros pasos en su carrera, ¿no? Entonces espero ahí, bueno, que podamos tener un diálogo y enriquecernos mutuamente con los dos lados del espectro, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Saben que lo que es el mundo laboral es súper amplio y bueno, buscar el primer trabajo también, ¿no? Es todo un proceso y es un trabajo en sí mismo. La consulta y algo que nos interesa a nosotros mucho desde jóvenes es cuáles son las características o qué se recomienda enfocarse a la hora de buscar el primer trabajo. Más que nada, qué habría que priorizar, ¿no? Porque obviamente capaz uno es joven y dice, bueno, acá me dan más plata, pero hay otras bonificaciones u otras cosas que también te da el trabajo, que a veces puede ser beneficios no monetarios, como puede ser, no sé, una suscripción al gimnasio, o puede ser también que te guste el trabajo. Hay veces que no todo es el dinero, y si yo lo digo desde mi punto personal, ¿no? El Alberto de hace 10 años no lo hubiera entendido, pero bueno, obviamente voy madurando y voy entendiéndolo de otra forma. Así que quería consultar y ver qué me podrían contar, por ejemplo, Mariela, sobre este tema. Un estudiante de los últimos años hoy tiene una ventaja de algo que nosotros no teníamos, que pueden investigar, se pueden sentar, buscar empresas, grandes, chicas, medianas. Yo creo que muchos no van a saber realmente qué es lo que más les gusta. Y es cuestión de probar y de animarse. Si yo hubiera preguntado por qué iba a ser becaria en la Comisión Nacional de Energía Atómica, hice investigación, modelos de cálculo, nada que ver con lo que estoy ahora, pero eso me permitió explorar un aspecto, un ámbito. Bueno, entonces les digo, busquen, interiorícense, estar participando de eventos como estos es buenísimo porque el networking sirve de acá hasta el final, en todo momento, es de las herramientas más potentes realmente, porque uno puede llegar a una búsqueda con un conocimiento más acabado, porque alguien te lo comentó de qué se está esperando,
Y bueno, y la recomendación nunca está de más, honestamente. Más allá que los procesos suelen ser transparentes y tienen sus niveles de valoración, pero bueno, llegar al momento oportuno, en el lugar oportuno, así que todo contacto que tengan, toda pregunta a un profesor, no dejen de participar de Vengo, investiguen, busquen y prueben. O sea, yo no descartaría nunca nada por plata, creo que es una de las preguntas más adelante que alguno abordará más. La plata va a ser una consecuencia, seguramente. Realmente por ahí puede ser difícil empezar, pero el vasto espectro que tiene la ingeniería, hasta en recursos humanos, porque es una estructura que tenemos mental, una forma de pensar, que aún aquello que por ahí de lo que no conocemos profundamente nos podemos interiorizar y encauzar y llevar adelante un plan. Eh, entonces, hay un montón para hacer, no va a ser la plata va a venir seguramente después, las oportunidades de ir, y yo no diría nunca que nada, no, o sea, todo lo probaría, ¿no? Eso creo que es parte de lo que me llevó a cambiar de posición, tener diferentes equipos en diferentes roles. Eso no quiere decir no tener miedo, ¿no? Porque el miedo está, creo que es inherente a nosotros y lo usamos como defensa, pero hay que confiar en uno mismo, en ustedes, y la facultad es una base, pero donde van a aprender a hacer es en el trabajo, así que acá hay que empezar a trabajar, no va a quedar otra que hacerlo. Perfecto. Y Sebastián Clasen, de tu experiencia, ¿cómo sería? ¿O qué es lo que podés observar de este asunto? Me sumo totalmente el tema de investigar a dónde trabajar. No fue particularmente mi caso, digamos, no es exactamente mi experiencia, pero realmente hoy es una oportunidad. Yo me acuerdo mandando sobres cerrados a direcciones que había conseguido de recursos humanos de las empresas que no sabía ni qué eran, ni qué hacían, ni mucho menos, ¿no? O sea, Totalmente, ese recuerdo, ir al correo. totalmente. Y hay una ventaja con eso que es en la entrevista, demostrar que sabes de la empresa en la que estás intentando entrar es clave. O sea, realmente hace una diferencia abismal. Hacer preguntas no solamente sobre las condiciones de contratación, digamos, cuánto es el sueldo, cuántas horas se trabaja, cuál es el régimen, qué sé yo, sino también preguntar cómo lo hacen, qué hacen, dónde puedo aportar. Los ingenieros somos transformadores de la realidad. Si no estamos inventando cosas, estamos haciendo optimizaciones de cosas que ya fueron inventadas. Demostrar que tenemos esa intención dentro de la empresa, aunque sea procesos, aunque máquinas, procesos, lo que fuese, digamos, lo que estamos predestinados a hacer, para lo que normalmente nos contratan, es para cambiar las cosas. Demostrar esa actitud, la actitud es clave. Me parece, arrancaste y estuvo buenísimo respecto de tus credenciales que no eran las mejores al principio, pero claramente tu actitud es la adecuada. Hace una diferencia gigantesca. Nosotros decimos que lo demás se aprende, pero que la actitud es muy difícil de cambiar. Yo creo que sí, que la podemos potenciar desde las empresas, digamos, desde el entorno, podemos potenciar las actitudes de las personas, pero cuando la demostrás en una primera entrevista o en un proceso La curiosidad que podemos ver en un joven que uno le está haciendo una pregunta y hay una devolución o una repregunta, es diferenciador a aquel y que por ahí es solo por miedo. Por eso digo, los miedos los tienen que enfrentar para poder pasar las barreras y abrirse también, ¿no? Totalmente. Yo creo que la clave va por ahí. Y después, intentar, creo que es importante buscar las cosas que nos apasionan dentro de los trabajos. Y eso tiene una doble lectura que es, sí, buscar que el trabajo que conseguimos nos apasione, nos interese con el tiempo, quizás no el primero, pero también buscar que lo que nos tocó nos apasione. Se le puede encontrar la vuelta. Las dos cosas me parece que son importantes. Si no, es toda una exigencia hacia la organización, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida. Y nosotros pasamos a ser parte de la solución, pasamos a ser parte de que eso que estamos haciendo nos apasione, que esa empresa en la que estamos nos apasione. Somos parte de que eso funcione. Así que me parece que más o menos por ahí la va la cosa. Sí, tal cual. Algo que en lo personal también siempre he tenido en cuenta es cuando arrancás,
hay una cuestión de actitud, de experiencia y también conocer las fortalezas propias y los límites que tiene cada uno, ¿no? Porque hasta que no vas a la cancha a jugar, no sabes cómo jugar realmente. Entonces es muy importante esas primeras experiencias laborales para saber si te gusta, para saber si vos lo podés hacer, si capaz te gusta también otra cosa. Algo que les voy a pedir, chicos, ahí va a haber una pregunta que va a ser para el final. Quiero que respondan, tienen para responder 2 palabras, así que bueno, eso vayan haciéndolo. Y bueno, vamos, obviamente, y van cambiando también las prioridades. Entonces, hay factores que calculo que con el avance hay que tenerlos en cuenta. Lo que quería saber era a ver qué podían opinar Carlos Mendizábal, Alfredo Indaco y Sebastián Camurati. Yo me engancho un minuto con lo que dijeron ellos, que lo endoso al 200%. Pero déjenme decir algo. Todos fuimos jóvenes y todos los de este lado, fuimos más jóvenes que ustedes, algunos, y todos tuvimos miedo. Yo estaba asustadísimo. Y tuve la suerte de que no tenía más opción que darle para adelante. Porque no tenía dónde, mentira, donde caerme muerto sí tenía, pero profesionalmente si no iba para adelante. Entonces aprendí a perder la vergüenza. No soy un sinvergüenza, pero lo que quiero decir es que aprendí a aprender haciendo. Y en la vida el 80% de las cosas se aprenden haciendo. El 20% te lo va a dar lo académico, los libros, pero lo que ustedes no hagan metiendo las manos es poco probable que lo aprendan. Yo tengo una frase que no sé de dónde la saqué, no es mía, que dice, uno no aprende a nadar sin mojarse. No puedes aprender a nadar de un libro. Otro aspecto que quiero cubrir, y con esto los animo a hacer, a equivocarse. La vida es larguísima, sobre todo ustedes van a vivir hasta los 100 años. No saben el tiempo que tienen para hacer. Anímense, equivóquense mientras hacen. Y otra cosa que me parece fundamental, que esto lo hablo con mis hijos, que son de la generación de ustedes, y creo que lo aprendieron, por suerte, y de eso me hago una palmada, es, uno es dueño de su destino. Si todavía no les cayó la ficha, yo tuve la suerte de haber nacido en una cunita de oro, sí, la tuve, no tengo duda, pero después cuando mi vieja me despachó, era yo el que estaba solo en la cancha, ¿sí? Y uno es dueño de su destino. No quiero robar la audiencia ni robar la charla, pero trabajen eso. Y si tienen problema de autoestima, es el primer aspecto de su vida personal y profesional que tienen que atacar. No se reciban de ingenieros, mirá la barbaridad que digo, pero solucionen el problema de autoestima. Uno es pleno y tiene todas sus capacidades cuando tiene la autoestima balanceada. No te pases del otro lado. Bueno, ahora me voy a focalizar en darle la respuesta que yo no me acuerdo cuál era la pregunta, pero me quedo en eso y paso el micrófono, dale, porque creo que mi punto era el... Sí. Bueno, decime cuando dejo de hablar, porque no quiero robar la charla. Pero mi perspectiva del primer empleo es que uno tiene que agarrar lo que viene. En el primer empleo te pagan para aprender. Sobre todo si sos becario, yo no me pondría muy exquisito. ¿Viste? Agarrar, no te digo lo que viene, ¿viste? Yo en el primer empleo te pagan para aprender cómo funciona una organización, cómo se atiende el teléfono. Mentira, el teléfono ahora se atiende fácil, pero, ¿viste? O no se atiende, ¿viste? Es muy probable que el primer empleo que hagas vas a hacer cargar datos en una base de datos, pero estás aprendiendo, ustedes son una esponja, los ingenieros somos una esponja, y sobre todo a esta edad, ustedes no saben lo que aprenden por presencia nomás. Entonces, primer empleo es eso. Después, a mi criterio, hay que empezar. Ustedes, yo como profesional, ya recibí 2, 3 años, empiezo a valorar otras cosas. ¿Sí?
Yo hacía referencia a la cultura. No me voy a poner a desarrollar qué es la cultura de la empresa. Si el jefe se va y todos van atrás del jefe, es parte de la organización cultural de la empresa. Pero es muy importante encontrar la empresa o la compañía que esté alineada con tu cultura, ¿sí? Si vos trabajás en una empresa que no está alineada con tu cultura, vas a tener que hacer un cambio por ahí demasiado dramático, que por ahí está bueno hacerlo, no digo que no, pero lo bueno es buscar no solamente me gustan las empresas de automóvil, o me gusta la empresa petrolera, o la empresa constructora. Esto está bien, que es el primer filtro posiblemente. El segundo filtro yo te diría es buscar una empresa que tenga la cultura parecida a la tuya. Y hoy por hoy, como decían mis colegas, es muy fácil encontrar cultura, buscar datos de la empresa. Vayan a las entrevistas y seleccionen la empresa, pero hagan ustedes los deberes primero. Entonces, primer aspecto es ese. El segundo empleo es, vamos a trabajar en una empresa que me sirva, y sirve por 250.000 cosas. Otra cosa, y con esto la corto porque si no voy a ser muy largo, es la plata viene con la experiencia, con el crecimiento dentro de la organización. El consejo que yo les doy es, hoy por hoy, si te cambias de empresa rápidamente, posiblemente ganes un 15% de aumento. Yo veo, no sé, soy ingeniero junior en una organización y miro al lado, a la organización de al lado, me van a pagar 15% más. Y es probable que sí. Pero me van a frizar en esa organización durante 1 año y medio hasta que vean realmente si sirvo o no sirvo, y posiblemente ahí sí entra en la rueda de aumento salarial. Entonces, si lo que están buscando es plata, la estrategia es cambiar de empleo cada 6 meses. Ahora, eso no dura un poco, ¿sí? Y otra cosa que les digo, la plata les va a servir solamente motivacionalmente 6 meses también, o 1 año. Si vos entras en una organización donde culturalmente no estás de acuerdo, al año te vas a querer ir, por más plata que te paguen posiblemente, ¿sí? Y con esto la corto porque si no va a ser demasiado largo. Bueno. Hola, hola. Sí. Bueno, de mi parte empecé a escuchar muchas cosas que me resuenan mucho. Fíjense que el panel de oradores tenemos edades diferentes, trayectorias diferentes, venimos de especialidades diferentes y se ha hablado mucho de la palabra aprender, que creo que es una característica fundamental del ingeniero o de lo que uno espera de un ingeniero, ¿no? Acá me pongo del lado por ahí de quien busca reclutar eh, alguien que está llegando a su primer empleo o alguien con poca experiencia que se va a desarrollar, ¿no? Uno espera que el ingeniero tenga ganas de aprender, que tenga facilidad de aprender. Es una esponja, ¿no? Como se dice. Creo que es una característica que uno la va viendo, ¿no? Somos parecidos. Lo da la profesión, lo debe dar nuestras características que nos hicieron elegir la profesión. Vaya uno a saber, ¿no? Pero es algo que uno espera, ¿no? Entonces yo creo que eh, estar siempre con ganas de aprender y siempre aprendiendo hasta en la tarea más por ahí tediosa que nos toque, en un primer empleo, en un segundo empleo, o en algo donde nos toca llegar por necesidad, ¿no? Siempre se puede aprender. Y sumado a eso, con ese aprendizaje o con esos datos que me mide, ¿no? El ingeniero mide, que primero yo tengo un problema, lo primero que va a hacer, vamos a medir a ver cómo estamos, ¿no? Es casi una deformación profesional que uno lo lleva a la vida personal, ¿no? Vamos a medir a ver cómo estamos y qué hacemos después. Entonces, también creo que ahí es muy importante la impronta que ustedes le den a cualquier intervención que ustedes hagan. Puede ser técnica o puede ser, y ahí vamos en el desarrollo de uno dentro de una organización, puede ser humana, económica, ¿no? A veces nos toca tomar decisiones económicas, depende en el puesto que a uno le toque. Cómo encara una búsqueda de recursos humanos, ¿no? El ingeniero lo hace de determinada manera. Entonces creo que eso es muy importante y es lo que, o por lo menos en mi caso, uno siente que es lo que uno puede aportar en una organización. Y me parece que buscando eso uno logra estar en un lugar donde se siente cómodo con la cultura y en una tarea que lo apasione. Y bueno, y si eso no se da, tener el valor de, bueno, buscar un cambio, ¿no? Cuando se puede. Así que un poco...
Bueno, tal cual como se da, cuando uno va desarrollándose la organización, va conociendo la cultura de la empresa, va viendo si la forma de trabajar de la empresa, si los modos que tiene son acordes a lo que uno considera que está bien, y también la experiencia en el trabajo es muy importante. Con lo cual hay cuestiones que son muy importantes y que también hay que tenerlas en valor, que por ejemplo no todo es el dinero como venimos hablando, y que querría consultarles qué otras cosas los incentivan, los motivan día a día a ustedes para poder seguir adelante, ¿no? O sea, puede haber cuestiones que son académicas, pueden haber cuestiones que son hasta obviamente de temas de índole personal, pero quería, por ejemplo, que Mariela y los dos Sebastián me contesten sobre el tema. Creo que es parte de lo mismo, la motivación. Yo trabajo en proyectos, o sea, ese es un tipo de trabajo de los ingenieros, ¿no? Hay otros trabajos más solitarios. Entonces, a mí me motiva el trabajo de proyecto, el lograr el resultado, en el de encontrar la solución a los problemas que vamos teniendo. em, y cómo evolucionar desde un junior, un semi-senior, un senior, no es solo dentro de la propia disciplina, y ahora abro el trabajo multidisciplinario, sino empezando a entender cómo se nos expanden los horizontes y cómo nos impactamos unos a otros y cómo dentro de la organización en la que logramos la cultura, porque es así, si no, no crean que vayan a ustedes poder cambiar a la compañía, ¿no? Van a tener que tomar la decisión de dejar esa compañía si no les cierra. Entonces, estando en ese lugar en el que pudimos lograr acomodarnos, tenemos que entender un poquito más que nuestro metro cuadrado y eso nos va a dar potencialidad, nos va a poder permitir un escalón más, un eslabón. Los movimientos no son siempre en la pirámide organizacional, así en el triangulito. Muchas veces es hacia los costados también, en adquirir nuevos conocimientos, eventualmente haciendo una pasantía en recursos humanos, para entender cómo mejorar el proceso de reclutamiento, porque ¿viste? Somos, somos reclutadores de otra manera, ¿no? De otra forma. Eh, el aprender es como medio como básico. Yo si el equipo con el que trabajo no le interesa mínimamente entender lo que está pasando, ya sea muy técnico o muy de gestión, no me resulta, no me siento contenta o motivada. Esa curiosidad innata que de alguna manera tengo, lo aplico como para todos. Hasta por qué no funciona algo que es, no sé, la llave de la luz, no, la llave de la luz puedo entenderlo, digamos. Otros procesos de la compañía, a eso me refiero. Van a tener que correrse hacia los costados, ¿no? Y eso creo que les va a permitir evolucionar. Sí, a mí me parece que la motivación, más allá del dinero, ¿no? Era la pregunta. A mí particularmente, yo voy a hablar de lo que me motiva a mí, me motiva un montón de cosas. Los compañeros de trabajo, el ambiente laboral, que haya un ambiente que nos desafía, pero que es vivible, y en donde nos tenemos confianza y en donde en equipo estamos construyendo cosas de las cuales podemos estar orgullosos. Eso creo que es las cosas que más me motivan a mí. Nosotros, hablo de la empresa en la que trabajo y en la que me encanta trabajar. eh, Después de mucho tiempo y muchísimas dificultades y idas y venidas, tuve la suerte de participar en un satélite que arranqué a trabajar en el satélite desde el diseño y lo pusimos en órbita y funcionó hasta hace algún tiempo, cumplió con su vida útil. O sea, el lanzamiento de un satélite es un poco una metáfora de una cosa que perseguimos como ingenieros, ¿no? Pusimos un objeto ahí a orbitar alrededor de la Tierra y a conseguir imágenes. Lo hicimos en colaboración con la NASA. Para mí eso vale muchos aumentos de sueldo que hubiera podido tener en otra empresa. De hecho, en la empresa me fui a trabajar en VAP por bastante menos plata de la que ganaba en la empresa en la que estaba antes. Porque la historia es más larga, porque me echaron, pero después me volvieron a tomar.
La misma empresa. Pero sí, la cuento toda, no nos vamos más. Así que eso, y después te va tocando trabajar en proyectos que son la propia organización. Recién hablaban de la pirámide y me causaba gracia. Nosotros estamos organizados en una estructura matricial y probablemente todas las empresas grandes hoy tengan alguna estructura organizacional mucho más compleja que una estructura matricial. Y esa es una de las cosas, no, me estoy yendo a un tema que ya pasó, pero es una de las cosas que te pagan por aprender, como bien decías, cómo operar adentro de una estructura que es compleja, que no es lineal, que parece caótica, que a veces algo de caótica es. Eso solo ya es un pequeño posgrado que uno tiene que hacer cuando arranca a trabajar, entender cómo funciona una empresa moderna y grande hoy. Tiene un montón de... Y las relaciones entre las personas, o sea, me parece que eso lo omití, pero lo otro necesario para desarrollar hay que conocerlo, hay que conocer el negocio de la empresa en la que uno está y quiénes son quiénes, ¿no? También, porque hay que saber a qué timbre, a qué chat escribir hoy, pidiendo ayuda. Bueno, un poco sumándome dos cosas. Yo me motiva mucho de alguna forma, y es una forma retorcida de verlo seguramente, es divertirme, porque me parece que en el trabajo de proyectos, desarrollo, bueno, todo el amplio espectro de aplicación que tenemos los profesionales de la ingeniería, uno en el fondo se divierte, si no, no se podría llegar a cabo. Ya cuando la carrera, ¿no? Uno estudia un montón de años eh, quemándose las pestañas con matemática, física, química, las materias técnicas, mientras los amigos por ahí la pasan un poco mejor. Y si eso realmente no te apasiona, no te gusta, no te divierte, yo creo que es imposible. Y eso se te da naturalmente, ¿no? Y cuando uno encuentra un lugar, una compañía o una rama donde se siente cómodo, ¿no? Y congenia con, con los valores o con la cultura. Y también dentro de ese me divierto, me parece que es muy importante el rol que cumplimos en el caos, en el caos ordenado que puede ser un proyecto, un diseño, una puesta en marcha. Yo trabajo en servicio, entonces en general eh, mis días de trabajo me llama un cliente que tiene un problema, no me llama para decirme algo lindo, ¿no? O un proyecto está atrasado, una planta está parada y bueno, y hay que ver qué se hace, ¿no? Entonces... Pero de alguna forma yo siempre digo, bueno, si no fuera así me aburriría, ¿no? Por ahí hay otros especialistas que están sentados 20 horas desarrollando un algoritmo, ¿no? Pero ahí también está lo suyo, porque eso no anda, obviamente, de la primera no anda. Entonces ahí un poco, como siento que todo lo que vamos hablando se va relacionando. Fíjense, antes se habló del miedo a perder el miedo a equivocarse, ¿no? Las cosas van a salir mal en general. Siempre salen mal. Y eso yo lo encuentro por ahí personalmente, lo encuentro como una motivación. Pero me parece que todos debemos ser más o menos parecidos o que hay algo ahí. Es interesantísimo encontrar una motivación porque si no, obviamente ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, pasa a ser una rutina y la realidad es que yo siempre lo digo en el trabajo, los veo más a ustedes que a mi mujer. Entonces es importante que si por lo menos veo a las personas con las que trabajo todos los días, pueda haber un buen clima laboral, pueda estar bien con ellos. Para mí particularmente es importantísimo. Y también, obviamente, tener objetivos, sea laborales, personales, ir apuntando para lo que uno es y lo que quiere ser. Ahora, hay una pregunta que viene, que personalmente me encanta, que es cómo crecer en las organizaciones. No es algo que capaz resulte muy lineal y es difícil a veces ver para dónde va el camino y hasta ver a dónde uno quiere ir, ¿no? Porque capaz uno sueña con algo que cuando llega no es lo que piensa. Pero bueno, quisiera que Carlos y Alfredo nos compartan la experiencia en ese tema. Bueno, antes que nada, voy a hacer una pequeña, por supuesto estoy totalmente de acuerdo en casi todo lo que se dijo, no todo, casi todo. Creo que hay algo de idealización también. Yo soy más severo con la vida, no tan idealista, pero estoy bastante de acuerdo con lo que se dijo. No,
No, no, no, no. Si algún toca estar en un panel, ustedes imagínense un sistema de coordenadas y X. En la Y tenemos el interés o la buena onda que puede presentarnos la entrevista, y en las X tenemos la utilidad. Entonces, obviamente que todo el mundo, todo panelista, querría estar arriba a la derecha. Algo muy interesante, que ustedes digan, che, qué interesante que fue esto, y muy útil. Eso no hay ninguna duda. Después hay una segunda opción, que puede ser arriba a la izquierda o abajo a la derecha. Arriba a la izquierda es divertido. Me acuerdo una vez en la empresa lo trajeron a Bianchi, era técnico de Boca, yo soy hincha de Boca. Fue extraordinario. Utilidad, cero, pero muy divertido. Ahí, si salimos con esa nota, estamos aprobados. Si en cambio hay otra segunda posición, que es, por ejemplo, una charla sobre cómo funciona el nuevo sistema SAP. Es más aburrido que chupar un clavo, poco interesante, pero muy útil. El único lugar donde un panelista no puede estar es abajo a la izquierda, cerca del cero. Aburrido e inútil. O sea que esa es la recomendación que les voy a dar si les toca una vez dar una charla. Bien, dicho esto, ¿cuál era la pregunta? No. ¿Cómo crecer ¿Cómo crecer en una organización? Bueno, a ver. ¿Cómo se crece en una organización? No tiene respuesta. Para mí no tiene respuesta. La vida es, me he convencido, incertidumbre pura. Hay que aceptar la incertidumbre. La vida es incierta. Nos tortura la incertidumbre, dicen los psicólogos. Yo no soy psicólogo, pero dicen que la incertidumbre a veces es peor que una mala noticia, pero nosotros vivimos en la incertidumbre. La incertidumbre cuántica de Bohr y Schrödinger, bueno, se aplica también a nuestras vidas. Entonces, asumamos que la vida es incierta y que, por supuesto, el trabajo nuestro también va a ser incierto. Y vamos a tomar decisiones profesionales que a lo mejor nos salen bien y a lo mejor nos salen mal. No se obsesionen. Mi único consejo es no se obsesionen por tomar la decisión exacta, determinista, ¿no? Porque la vida tiene un curso que no conocemos, totalmente impredecible, y nuestra vida profesional también va a ser bastante impredecible. Va a haber que ligar, como dicen muchos, o sea, hay gente que ha sido afortunada. Yo no creo, no soy de los que creen que los que están en las mejores posiciones son siempre los más capaces. Muchas veces, dirían el 90% de los casos, son capaces, pero han tenido suerte. Y no se obsesionen. Ahora, ¿qué es lo imperdonable para mí? Es estar trabajando, arrastrando los pies, no ponerle la garra que hay que ponerle, no saber aprovechar oportunidades que son obvias. Por ejemplo, una expatriación, para mí es una oportunidad en general que hay que mirar con mucha atención. Trabajando fuera de la Argentina. Sean curiosos. Alguien mencionó el tema curiosidad. La curiosidad no solamente es un signo de inteligencia, sino que a la persona que interactúa con uno, la curiosidad de ustedes les va a llamar la atención, y sobre todo la curiosidad les va a permitir aprender. Si ustedes se quedan haciendo lo que tienen que hacer, se van a aburrir mucho. Sean curiosos, métanse en áreas que no les corresponden. Tienen poco trabajo. En un trabajo somos todos receptores y dadores de servicio. En un momento no tienen demasiado trabajo, métanse a ver qué hace la gente que recibe sus datos o sus servicios con los datos que ustedes les suministran. Salgan de la cajita. Y dicho esto, hay una frase muy de moda que también yo les tiro cosas para desafiarlos un poco, porque si les digo que es mejor ser positivo que negativo, van a decir, vino acá a decirnos algo tan obvio que
pensar afuera de la caja. Es una frase extraordinaria. Ojo, pensar afuera de la caja no es ser una persona poco alineada, desordenada mentalmente, etc. Hay que pensar afuera de la caja, pero sobre todo hay que pensar muy bien adentro de la caja. O sea, el ingeniero tiene que saber pensar muy bien dentro de la caja y de vez en cuando salir fuera de la caja con la idea genial. Si nos quedamos pensando solo afuera de la caja, nos vamos a frustrar. Eso, piénsenlo. Gracias. Yo hice un poco los deberes porque conocía la pregunta. Entonces, en mi carrera yo aprendí algunas cosas. Si uno cumple los requisitos del puesto, ¿no? Porque querer crecer querer pasar a quinto año cuando no hiciste cuarto y tercero, no existe en la vida real. Mírense en el espejo. Si están en condiciones de crecer, y como decías vos, muchas veces el crecer es moverse lateralmente, ¿no? Porque aprendes cosas nuevas. Entonces, ponerle que tenés las condiciones técnicas y personales para dar el salto. Ese es el escenario. Y la oportunidad no te la están dando, qué sé yo. Entonces yo diría que ahí es primero exposición. Tenés que hacer ruido. ¿Sí? No hagas pavada, no te pintes los colores de boca, por ejemplo, porque me agarras a mí, te mato. Pero si te pones sí, pero tenés que demostrar que haces bien el trabajo, tenés que demostrar que tenés las habilidades duras y blandas. Las habilidades blandas son cada vez más importantes en la medida que vas creciendo en las organizaciones, sobre todo, ¿no? Eh, Demostrar tus habilidades, que soy flexible, que comulgo con los valores, qué sé yo, pero tenés que exponerte, tenés que hacerlo saber que sos un potencial líder, ¿sí? No, sin ser jefe, ¿sí? Y está muy alineado con lo que vos decías, de aprovechar las oportunidades, de ser curioso, de meterte donde no te invitan. Ojo, no te metas siempre donde te invitan, porque un día te van a pegar un portazo en la cara. Pero che, me quedo después de hora porque esto me entretiene. O le llevo la valijita al jefe, ¿viste? Otra cosa que me parece clave es, y no digo eso solo, ¿sí? ¿Viste? Pero exponerse, cada uno sabe cómo exponerse. Otra cosa que me parece clave es la comunicación. Hacé saber a tu entorno que querés cambiar de posición, ¿sí? Comentáselo a tu jefe, no le digas, che, esto es una cagada, me quiero ir. No, no. Profesionalmente decirle, no sé, cada uno con sus palabras, creo que llegó el momento, creo que ya satisfago el puesto, generé un respaldo, un reemplazo, cómo me gustaría crecer. Asegúrate que el jefe de tu jefe lo sepas. ¿Sí? Asegúrate que tus pares, en las organizaciones matriciales, que todo el mundo lo sepa. Otra cosa, yo en mi experiencia personal, creo que, y dije que tuve 20 puestos, recursos humanos me consiguió 3. Los otros 17 me los conseguí solo. Cara dura, lo que quieras. ¿Sí? Entonces, no confíes demasiado en recursos humanos. No te digo que desconfíen, no hagan como yo que los detesto, pero ¿sí? Y la última es dos más, cortitas. Una es, si las credenciales no te alcanzan, que era mi caso cuando empecé a laburar, y estate dispuesto a irte a la Indochina. ¿Sí? Los laburos piolas y siempre están para los más capos, hablando en castellano rapidito. Y si no sos el más capo, por ahí tenés que conseguirte un laburo más lejos, hasta que puedas equiparar las credenciales o ganar los skills necesarios. Entonces, tiene mucho también con el sacrificio personal, el crecer en la organización. ¿Sí? Yo me fui a vivir, hasta que me conseguí que me expatrié en Estados Unidos, yo viví en la refinería de Campana, viví en Iguazú. Mi mujer, en la segunda mudanza, que ella renunciaba a su empleo, me decía, ¿vos estás seguro? Bueno, cada uno a su manera, ¿sí? Y cierro diciendo que este,
es muy importante el network, las conexiones personales. Lo que ustedes están haciendo acá, que para mí es 50% de la presencia de ustedes, son sus zapatos, la valoraría conociendo a sus pares. El network es clave interno en la compañía para que te conozca el tipo de sistemas allá o el tipo de operaciones acá, hasta el portero que te conozca. ¿Sí? Y siempre con una sonrisa, ¿saben? Otro aspecto fundamental es la actitud. ¿A quién de ustedes le gusta tener al lado una persona rezongona? O una persona que llega y se arrastra los pies. ¿Sí? O una persona que tiene mala onda. Che, esta vida es una cagada, ¿sabes? ¿A quién le gusta? Levante un dedo al quien le gusta. Bueno. Hop, para arriba. La vida es linda y larga. Eso es lo que tienen que transmitir. Energía, que la vida es linda y larga, que estoy dispuesto a aprender, que estoy dispuesto a equivocarme, que estoy dispuesto a llevar al mundo por delante, ¿sí? Que soy el líder en potencia. Y vas a crecer. Bueno, la verdad que sí, no es un camino lineal, es muy interesante escucharlos porque en mayor o menor medida creo que todos queremos crecer. Ya hacemos una carrera de ingeniería, obviamente queremos poder aplicarla y llevarla al máximo potencial, por lo menos dentro de lo que nosotros soñamos, ¿no? Bueno, ahora vieron que pusimos en las pantallas, ahí había una pregunta. Vamos a colocar las respuestas para ver cuáles son las más elegidas. Y en base a eso, lo que le vamos a pedir es que nos den una conclusión o un cierre sobre eso. Lo vamos a agrandar. No, eso es una prueba de visión, a ver cómo viene. Mentí, qué mala onda. Está diciendo mentí. Un diagrama Boston. ¿Y qué pasa? ¿Que nos voten? ¿A dónde quedamos? Yo vengo de este lado. A mí denme el control acá. Tengo la estrella, vamos que la estrella. A ver, ahí les voy a dar una mano con las palabras. Bueno, Bueno, les comento un poquito las palabras que tenemos acá. Tenemos creatividad, innovación y desarrollo liderando. Los inspira la creatividad, la innovación y el desarrollo. Después, también tenemos las críticas, donde, ahí había visto alguna obsolencia normativa, estructurado. Ah, mirá, acá los tenemos. La rigidez también. Hay palabras como ingeniero, curiosidad. Bueno, quisiera que obviamente, ya nos estamos despidiendo, que puedan hacer un cierre para todos los chicos y puedan dedicarles unas palabras en base a esto. Sí, todos ellos. ¿Cuáles son las cosas que me inspiran de la ingeniería y cuáles son las críticas de la ingeniería? ¿Cómo las críticas? Críticas. Somos todos muy inspirados. Innovación, sí. Ser cuadrado. Bueno, yo voy a decir algo. Sí, sí, ¿Y cuáles son las críticas? Las dos, acá están las dos. Innovación, aparece. Si ustedes se ponen a pensar, el siglo XX seguramente y el XXI fue el siglo de los ingenieros. O sea, nosotros tenemos mala prensa, tenemos prensa de ser medios nerds y demás, pero la realidad es que los avances que se hicieron, lo hablábamos antes, a partir de 1880, ustedes imagínense un tipo que se duerme en 1880 y se despierta en 1920. Se duerme en 1880 con una vela, se despierta con luz. Se va a dormir en 1880 a caballo
y ve que Ford había inventado el auto y que se mueve y va por la calle. Los hermanos Wright están intentando, ya volaron el Kitty Hawk, creo que se llamaba, bueno, no sé. Ya habían inventado el avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí en más, el mundo al final lo están moviendo los ingenieros. Los médicos, con todo el cariño que les tengo, la ciencia médica ha avanzado enormemente, pero ha avanzado enormemente en gran parte porque hay aparatos que hace 50 años no existían y que lo inventaron ingenieros, y lo desarrollaron ingenieros o científicos. Entonces, la ciencia médica avanza, sí, pero lo que le permite en gran parte la ciencia médica, ni hablar la biotecnología, etcétera, avanzar, son los descubrimientos y las innovaciones que crearon ingenieros, fundamentalmente. No se olviden de eso. ¿Quieren cambiar el mundo? Estudien ingeniería. Yo les hago una referencia alineado. Esto lo veníamos charlando, justo no lo conocíamos nosotros, o yo al menos no conocía ni a los pares del panel. Ustedes tienen un desafío de innovación feroz, que mi generación no tuvo, porque yo terminé la facultad y no había computadoras. Yo terminé la universidad sin la computadora. La computadora, ¿sí? Sin computadora, sin teléfono celular, sin fax, y todo lo que te da el celular hoy, ¿sí? El primer empleo que yo tuve se escribía a máquina. Había memos para informar, no sé, informar cualquier cosa, memos a ventas, el precio aumenta, las facturas se hacían a mano, ya, ¿sí? Y el cambio de la computación, que fue el gran cambio, si querés, más todos los que dije, el fax y que yo, que ustedes lo dan como, qué viejo el fax, ¿sí? Bueno, fueron todas cosas que a mí me fueron tocando de a poquito. Entonces me adapté al fax, un día me tocó tener una computadora personal y el día que supe ser Excel o Lotus 123 se llamaba, yo era campeón. ¿Sí? Entonces me adapté y me adapté, me fue bien. Ustedes tienen un desafío feroz que se llama la inteligencia artificial, porque ya está, no tienen tiempo de adaptarse, ya está. No tienen la oportunidad que tuve yo de que me llegaban de a una. A ustedes les llovió en los últimos 300, en los últimos 90 días les llovió la universidad, ¿sí? Por decir un número. Entonces, yo creo que ustedes tienen un desafío que no sé si necesariamente es con la innovación, pero ustedes van a tener que estar, yo lo llamaría, si me permiten asociar la palabra innovación con la palabra cambio. Ustedes van a vivir arriba de un caballo o de un toro de esos que salta, y yo creo que ustedes van a tener que adaptarse al cambio como la cosa más natural del mundo. Y ahí se van a tener que innovar, ¿sí? Y estoy hablando de lo personal, no necesariamente de la innovación creativa que vos me parece que hacías referencia. Les hablo a ustedes como individuos, ¿sí? Ustedes van a tener que innovar sobre ustedes mismos todos los días, ¿sí? Porque si no, la inteligencia artificial les va a hacer la vida compleja, ¿eh? O por más que estén calificados. No los quiero asustar, los quiero ayudar a que se despierten temprano. Yo estoy ocupado por mis hijos. A mí ya es tarde para mí. Yo ya estoy hecho. Pero esa es mi devolución. Yo voy a elegir las palabras proyectos y eficiencia. Creo que a mí me apasiona lo que hago. O sea, no tengo muy claro cómo lo elegí, pero me encanta. Y me encanta esto del proyecto, el equipo, las personas. eh, y el diferencial que es buscar la eficiencia. Y hacemos cosas para que funcionen, o sea, no es investigación de desarrollo etérea, es con cosas concretas, soluciones para resolver cuestiones de la vida. Entonces, esa capacidad que tenemos de buscar algo un poco mejor y tenemos que aprender a encontrar el límite entre lo perfectible al infinito y lo que, bueno, logramos algo bueno, bonito y barato. Y
y seguramente las características personales de ustedes en algún momento terminen eligiendo el tipo de trabajo, pero si son personas que les gusta a la gente, el trabajo por proyecto, creo que es en el lugar en el que mejor todos nos podemos desarrollar, aprendemos, nos potenciamos. Tener un compañero, una persona en relación que nos desafía, que nos hagan esas preguntas que no tenemos idea la respuesta, pero que la vamos a ir después a preguntar. Yo sigo y abriendo libros, obviamente no hago un cálculo ya más, pero sigo leyendo cosas para poder entender el entorno de lo que está haciendo el equipo con el que trabajo. Así que por ahí la palabra proyectos es para investigar. Algo con un poquito de mala onda. No, ojo con perseguir la ilusión del efecto Eureka o andar persiguiendo unicornios. Hoy la innovación se hace en equipos cada vez más grandes. No digo que no existan, existen, los unicornios existen, son poquitos, las empresas unicornios o los descubrimientos científicos unicornios o algún salto, digamos, significativo. Pero en rarísimas, rarísimas ocasiones se hace solo. Hoy ya no existe más. En algún momento existía, en la ciencia, en la industria, existió. Hoy el nivel de complejidad que manejamos que manejamos en proyectos de tecnología o que se desarrolla en cualquier ámbito científico, es un nivel de complejidad que requiere del trabajo y la colaboración de un montón de personas. Así que en principio yo creo que no está bueno perseguirlo. Si les toca, fantástico, agárrenlo y no lo dejen escapar al unicornio, que son ariscos. Eh, pero perseguirlo me parece que no es una no es una buena fórmula. Solo eso. Bueno, me toca el último puesto, así que más difícil encontrar qué decir, pero ahí vi la palabra ingenio y me parece que tenemos la certeza de que la profesión, la tecnología, el mundo, la forma de relacionarse va a ser cambiante y para usted va a ser vertiginoso, para mí también, todos lo vivimos, pero me parece que ahí tenemos lo que yo buscaría es desde nuestra profesión, desde nuestra formación, desde el expertise en el mundo laboral también, encarar esos cambios con una forma de pensar, ¿no? Por eso ahí ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros, ingenieras. Entonces, trabajen con datos, sean rigurosos, piensen que cada cosa que ustedes digan, o sea, no es, antes uno iba a poner el gancho en algo, ¿no? En un informe, en un plano. Eso está muy bien, ¿no? Uno pone su nombre, se pone contento, siente la responsabilidad. Pero todas las pequeñas cosas que ustedes hagan en una organización, en el contacto con un cliente, con una persona de otro sector, yo creo que tiene que tener ese rigor porque es la herramienta que tenemos para defendernos hasta estos cambios o para poder seguir aportando valor ante esa tecnología que por ahí ahora nos cuesta vislumbrar dónde vamos a estar dentro de 3 años, 2 años, no sé. O sea, entonces, pero mantengamos la forma de pensar de un profesional. Y ojo con eso, en la crítica, no se vuelvan chinchudos. No sé si vieron ese meme del Día del Ingeniero, de Encuentre al Ingeniero, están todos sacándose la foto así, hay un tipo porque también esa forma de pensar a veces rigurosa, estar en un proyecto donde sale todo mal, después se te hace medio carne, ¿no? Llegás a un lugar, esta sala está hermosa y uno empieza, pero esa pantalla, mira, podría estar más grande, ¿no? Sufrimos viendo las cosas. Es como que uno enseguidita se te hace medio, o a mí me pasa que se te hace carne. Entonces, ojo, la vida es linda, la vida es larga, no se olviden de eso, ¿no? Así que bueno. Bueno, terminando, tenemos la matriz Indaco de evaluación de oradores. Levante la mano, ¿quién piensa que es interesante y útil la charla? Bueno, no, miren que no está recibiendo currículums igual. Claro. Bueno, desde ya. El que piensa que es tres. A ver, aburrido. Vale la pena de sentir. No come perniles.
No, ¿sabes por qué tengo la cara que tengo? Te voy a explicar por qué. Porque ahí no sé cuál es la buena y la mala. Eso me preocupa. La pregunta. Ah, bueno, claro. ¿Cuadrado es bueno o malo para un ingeniero? No, ya lo sabemos. Vamos mejorando, vamos mejorando. Bueno, quiero un fuerte aplauso para los oradores, por favor. Bueno, 2 minutitos solos para que podamos ir a comer. No sé cómo están ustedes, yo tengo un montón de hambre. Bueno, nosotros de Comisión de Jóvenes organizamos todo este tipo de eventos. También hacemos eventos como entrenamientos de habilidades blandas, búsquedas laborales. Nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp donde pueden entrar, pueden enterarse de todas las novedades y también participar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos pasando. Tenemos un par de regalos, así que escaneen el QR y complételo con sus datos, que lo vamos a estar sorteando ahora en un ratito. Espectáculo. Estamos al comedor, si les parece.